Algo profundo y silencioso está ocurriendo en el mundo moderno, y casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. Millones de hombres han dejado de acercarse a las mujeres, no por frustración, no por incapacidad emocional, sino porque han descubierto algo que antes parecía impensable. En la vida actual, simplemente ya no las necesitan, no para sobrevivir, no para construir una vida estable, no para sentirse completos. El viejo supuesto de que un hombre necesita una relación para ser alguien ha empezado a derrumbarse, y ese derrumbe está cambiando todo. Durante generaciones, la narrativa fue clara. Un hombre sin pareja era visto como incompleto, sospechoso, incluso fracasado. El éxito masculino parecía inseparable del acceso a una mujer. Pero el mundo que sostenía esa idea ya no existe. Hoy, un hombre puede trabajar de forma remota, entrenar su cuerpo, viajar, aprender, entretenerse, socializar y satisfacer casi todas sus necesidades, sin depender emocional ni estructuralmente de una relación romántica. La mujer dejó de ser una necesidad práctica y se convirtió, en el mejor de los casos, en una opción. Y cuando una opción implica riesgo, muchos simplemente la descartan. Las cifras lo confirman. Un número creciente de hombres jóvenes no se acerca a mujeres desde hace años. No porque no puedan, sino porque no ven una razón convincente para hacerlo. Han observado el panorama actual y han llegado a una conclusión incómoda. El costo potencial de interactuar supera con creces los beneficios. En un mundo donde la estabilidad financiera, la salud mental y la libertad personal son prioridades, la relación tradicional ha dejado de ser un pilar y se ha convertido en una variable peligrosa. El miedo ya no es al rechazo. El rechazo siempre fue parte de la vida. Lo que realmente pesa ahora es la posibilidad de perderlo todo. Reputación, trabajo, tranquilidad, incluso el futuro. Un malentendido puede escalar. Una interpretación subjetiva puede volverse pública. Y una relación fallida puede dejar cicatrices permanentes. Frente a eso, muchos hombres han hecho un cálculo simple y frío. ¿Para qué arriesgar una vida que ya funciona? Mientras tanto, algunas mujeres empiezan a notar el cambio. Se preguntan dónde están los hombres, por qué ya no insisten, por qué parecen distantes o indiferentes. Pero esa indiferencia no nace del odio ni del resentimiento. Nace de la autosuficiencia. Por primera vez en la historia moderna, una gran cantidad de hombres ha descubierto que puede vivir en paz sin una pareja, sin drama, sin negociación constante, sin miedo. Y cuando alguien descubre que no necesita algo para ser feliz, deja de perseguirlo. Este silencio no es vacío, es una declaración, una adaptación a un mundo donde el hombre moderno ya no persigue por inercia ni por presión social. Vive, construye y se protege. Y esa realidad, incómoda para muchos, es solo el punto de partida de una transformación mucho más grande. En este nuevo escenario, no solo acercarse se volvió peligroso, se volvió para muchos hombres completamente innecesario. Decir hola, iniciar una conversación, mostrar interés, ya no representa una oportunidad, sino una exposición gratuita a riesgos que no aportan nada real a una vida que ya está llena. El hombre moderno no se aleja porque tenga miedo, sino porque ha aprendido que no ganar también es una forma de victoria. Durante años se insistió en que la iniciativa masculina era una obligación, que un hombre debía acercarse, insistir, intentar una y otra vez. Pero esa lógica pertenecía a un mundo donde la interacción era privada, donde los errores quedaban entre dos personas y donde la reputación no podía ser destruida con un clic. Ese mundo desapareció. Hoy, cualquier gesto puede ser grabado, sacado de contexto y expuesto ante miles o millones de personas. Y lo más importante, el hombre moderno ya no necesita asumir ese riesgo para obtener validación, compañía o sentido de propósito. Historias que antes habrían parecido absurdas se han vuelto comunes. Un cumplido inocente termina en una reunión con recursos humanos.
Una invitación casual se transforma en una publicación viral donde alguien es etiquetado como extraño o peligroso. No importa la intención, no importa el contexto. Lo único que importa es la interpretación posterior. Y cuando el costo de ser malinterpretado puede afectar tu trabajo, tu nombre y tu tranquilidad, la respuesta lógica no es tener más valor, sino retirarse. Pero aquí ocurre algo aún más revelador. Muchos hombres no sienten que estén perdiendo algo al retirarse. Al contrario, sienten alivio. Descubren que su vida funciona mejor sin esa tensión constante. Van al gimnasio, se concentran en su carrera, desarrollan habilidades, crean rutinas estables, cultivan amistades y hobbies. No dependen de la aprobación femenina para sentirse hombres, no necesitan seducir para sentirse vivos. Y cuando alguien no necesita algo, deja de perseguirlo. Incluso los espacios tradicionalmente asociados al encuentro han perdido sentido. El trabajo es trabajo. El gimnasio es entrenamiento. La tienda es una tarea que resolver. El hombre moderno entra en modo funcional, no social. No busca conexión porque no la necesita ahí. Y sobre todo, porque sabe que cualquier interacción puede ser reinterpretada más tarde como algo indebido. Frente a esa posibilidad, el silencio se vuelve la opción más segura y más cómoda. Mientras tanto, surge una paradoja incómoda. Algunas mujeres intentan acercarse a esos mismos espacios, esperando encontrar iniciativa, atención, interés, pero se encuentran con hombres que no responden, que evitan, que mantienen distancia. No por desprecio, sino por claridad. Para ellos, interactuar ya no es una necesidad ni una prioridad. Es una variable prescindible en una ecuación que ya funciona sin ella. El mensaje implícito es claro. Si la interacción implica riesgo y no ofrece una mejora real en la calidad de vida, simplemente se elimina. El hombre moderno no se siente incompleto por estar solo. No siente urgencia, no siente carencia. Ha aprendido a vivir bien sin depender emocionalmente de nadie. Y cuando alguien alcanza ese punto, decir hola, deja de ser el inicio de algo deseable y se convierte en un gesto innecesario. Este cambio no es superficial, es estructural, y abre la puerta a una tensión mucho más profunda que tiene que ver con normas, expectativas y una doble moral que pocos quieren reconocer, pero que define gran parte de esta desconexión actual. Si hay un elemento que mantiene en pie toda esta retirada silenciosa, no es el miedo ni la pereza, sino una doble moral tan normalizada que ya casi nadie la cuestiona. En el discurso moderno se habla constantemente de igualdad, de respeto y de límites, pero en la práctica esas palabras funcionan en una sola dirección. El hombre contemporáneo ha aprendido, a base de experiencias propias y ajenas, que las reglas no son iguales para ambos lados, y que asumirlas como si lo fueran es un error costoso. Por un lado, se espera que el hombre sea decidido, seguro, que lidere y tome la iniciativa. Se le exige presencia, determinación y carácter. Pero en el mismo instante en que actúa de acuerdo con esas expectativas, el lenguaje cambia. Liderar se convierte en controlar. Decidir se vuelve imponer. Tomar la iniciativa pasa a ser una señal de masculinidad tóxica. El mismo comportamiento que se exige es el que luego se condena. Y el hombre queda atrapado en una contradicción imposible de resolver. Cuando un hombre establece límites, la reacción es inmediata. Si expresa incomodidad con ciertas conductas, se le acusa de inseguro. Si no acepta dinámicas que considera dañinas, se le llama controlador. Sus preferencias no son preferencias, son defectos de carácter. En cambio, cuando esas mismas acciones vienen del otro lado, reciben otro nombre. Los límites de ella son estándares. Sus exigencias son amor propio. Su control es cuidado. La diferencia no está en el acto, sino en quién lo ejerce. Esta asimetría se repite una y otra vez. Una mujer puede enumerar requisitos físicos, económicos y sociales sin ser cuestionada. Se interpreta como claridad y autoestima. Pero si un hombre expresa cualquier preferencia, incluso mínima,
La narrativa cambia. Se le etiqueta, se le ridiculiza o se le moraliza. El mensaje es claro. Solo una parte tiene derecho a elegir sin consecuencias. Incluso los gestos más básicos han sido reconfigurados. Un cumplido educado, algo que durante generaciones fue considerado cortesía, ahora puede ser leído como una amenaza. Un comentario bien intencionado puede ser reinterpretado bajo una lente hostil. No importa la intención ni el contexto cultural. Importa cómo se siente la otra persona después, y ese sentimiento, aunque sea momentáneo o contradictorio, se convierte en la verdad absoluta. No hay espacio para matices ni diálogo, solo juicio. Frente a este escenario, el hombre moderno no se revela ni discute. Hace algo mucho más simple y eficaz. Se retira. Entiende que no puede ganar en un sistema donde las reglas cambian según quien hable. Comprende que cualquier error, por pequeño que sea, puede ser amplificado, mientras que los errores del otro lado rara vez tienen consecuencias, y ante esa desigualdad, decide no participar. Lo más incómodo de todo es que esta doble moral no solo es tolerada, sino celebrada. Cuestionarla se considera ofensivo. Señalarla es motivo de ataque. El hombre que la menciona es acusado de resentimiento o misoginia, incluso cuando habla desde la experiencia. Así, el silencio se convierte en una estrategia de supervivencia, no porque no haya nada que decir, sino porque decirlo tiene un costo demasiado alto. Este desequilibrio constante erosiona cualquier incentivo para involucrarse. Si no hay reciprocidad, si no hay justicia básica en la interpretación de conductas, la relación deja de ser un espacio de conexión y se convierte en un terreno minado. Y cuando alguien entiende que el riesgo es estructural y no circunstancial, la única respuesta racional es apartarse. Este es el punto exacto, donde muchas relaciones modernas se rompen incluso antes de empezar. Y también es el terreno fértil donde surgen dinámicas de manipulación emocional y juegos de poder que empujan a más hombres a cerrar la puerta por completo. En este punto, cuando la doble moral ya ha erosionado la confianza básica, aparece una dinámica aún más corrosiva: la manipulación emocional disfrazada de amor. No es algo nuevo, pero en el contexto actual se ha vuelto más frecuente y, sobre todo, más visible. Muchos hombres han aprendido que ciertos conflictos no buscan resolverse, sino provocar una reacción. No se trata de comunicar, sino de forzar, de empujar al otro a demostrar algo, a ceder, a someterse. Las amenazas de ruptura se convierten en una herramienta habitual, no como una decisión real, sino como un ultimátum calculado. O haces esto o me voy. Durante mucho tiempo, esa estrategia funcionó. El hombre reaccionaba con miedo, pedía perdón, prometía cambiar, corría detrás de una relación que sentía que se le escapaba. Pero algo ha cambiado. El hombre moderno ha dejado de correr. Cuando escucha la amenaza, no discute. Acepta. Dice, entiendo, y abre la puerta. Y ese gesto, tan simple, desarma por completo el juego. El drama que antes garantizaba atención, ahora se encuentra con silencio. Las discusiones creadas de la nada, las salidas teatrales esperando ser perseguidas, los bloqueos temporales con la expectativa de ser buscadas por otros medios, ya no producen el efecto deseado. El hombre que ha aprendido a vivir sin dependencia emocional no persigue a quien se va. No porque no sienta, sino porque ha entendido que su paz vale más que una dinámica inestable. Este cambio desconcierta. Muchas de estas tácticas estaban diseñadas para un tipo de hombre que ya no domina el panorama. Cuando no hay persecución, el chantaje emocional pierde fuerza. Cuando no hay súplica, la amenaza se vacía. Y cuando alguien descubre que el otro no tiene miedo a quedarse solo, pierde la principal herramienta de control. Incluso en las primeras etapas, esta lógica se repite. Una sola cita agradable puede convertirse, en la mente de una de las partes, en un proyecto de futuro completo. Expectativas aceleradas, interpretaciones exageradas, planes que nadie ha acordado. Cuando el hombre no responde a ese ritmo irreal,
Se le acusa de jugar, de manipular, de no tomarse nada en serio. Pero lo que realmente ocurre es que se niega a entrar en una narrativa que no ha elegido. Para muchos hombres, esta acumulación de experiencias ha sido reveladora. Comprenden que no se trata de casos aislados, sino de patrones. Patrones donde el conflicto no busca diálogo, donde el drama reemplaza la estabilidad y donde el amor se usa como moneda de intercambio. Frente a eso, la retirada deja de ser una reacción emocional y se convierte en una decisión estratégica. El resultado es claro. Cada vez más hombres identifican estas dinámicas a tiempo y deciden no involucrarse. No intentan corregirlas ni explicarlas, simplemente se apartan, porque han aprendido que entrar en ese juego implica perder control sobre su tranquilidad, su tiempo y su equilibrio mental. Y cuando la manipulación deja de funcionar, surge algo aún más inquietante. La frustración que se transforma en acusaciones, reinterpretaciones del pasado y relatos que buscan justificar el colapso de la relación. Es ahí donde el riesgo deja de ser emocional y pasa a ser existencial, empujando a muchos a retirarse por completo antes de que el costo sea irreversible. A partir de aquí, muchos hombres llegan a una conclusión inquietante. No importa cuánto se esfuercen, el error siempre está a la vuelta de la esquina. No porque hayan hecho algo objetivamente malo, sino porque las reglas del juego son invisibles, cambiantes y a menudo contradictorias. En el mundo moderno de las citas, no existe un manual claro. Existen expectativas no dichas, interpretaciones personales y fantasías que se imponen sobre la realidad sin previo aviso. Un mensaje enviado demasiado pronto puede ser leído como desesperación. Uno enviado unas horas más tarde se interpreta como desinterés. Escribir con frecuencia se convierte en necesidad emocional. Escribir poco, en frialdad calculada. Y lo más desconcertante es que estas reglas no son universales. Cada persona opera bajo su propio sistema, pero espera que el otro lo adivine sin cometer errores. Para el hombre moderno, esto se siente como participar en un juego donde las normas cambian en cada ronda, y nadie se molesta en explicarlas. Incluso cuando todo parece haber salido bien, el margen de error es mínimo. Una cita perfecta puede desmoronarse por un detalle trivial. Ordenar en un restaurante puede ser visto como atención o como control, dependiendo del relato posterior. No acompañar hasta la puerta, aun cuando se dijo explícitamente que no hacía falta, puede reinterpretarse como falta de interés. Cada gesto se revisa a posteriori, no por lo que fue, sino por lo que podría haber significado en una historia alternativa. Aquí es donde la fantasía entra en escena. Muchas veces, una persona no conoce al hombre real, sino a una versión imaginada. Se construye una narrativa interna basada en expectativas, deseos y proyecciones. El hombre deja de ser quien es y se convierte en un personaje dentro de una película mental que nunca aceptó protagonizar. Y cuando la realidad no coincide con esa ficción, la decepción no se dirige a la fantasía, sino al hombre que falló en cumplir un papel que jamás conoció. Este fenómeno genera una presión constante. No se trata solo de gustar, sino de encajar en una imagen idealizada que cambia sin aviso. Cualquier desviación se percibe como traición. Y lo más inquietante es que el castigo no siempre es privado. La decepción puede transformarse en relatos públicos, en reinterpretaciones hostiles del pasado, en acusaciones emocionales que colocan al hombre en el rol de culpable por no haber cumplido una expectativa imaginaria. Con el tiempo, muchos hombres empiezan a reconocer el patrón. Entienden que no están fallando como individuos, sino participando en un sistema que penaliza la imperfección humana. Un sistema donde no hay espacio para el error, la duda o el ritmo propio. Frente a eso, la decisión de retirarse se vuelve cada vez más lógica. No por incapacidad de conectar, sino por rechazo a vivir bajo un escrutinio constante. Cuando alguien siente que cualquier paso puede ser malinterpretado, que cualquier silencio puede ser usado en su contra y que cualquier gesto puede ser reescrito después,
La interacción deja de ser natural. Se convierte en una actuación. Y el hombre moderno, que ya no necesita una relación para sentirse completo, empieza a preguntarse para qué actuar en una obra donde nunca podrá ganar. Esta acumulación de expectativas irreales y reglas invisibles prepara el terreno para algo aún más grave. Cuando la fantasía se rompe, cuando la narrativa interna colapsa, la frustración puede transformarse en acusaciones mucho más peligrosas, capaces de destruir algo más que una simple conexión. Es en este punto donde todo cruza una línea peligrosa. Cuando la fantasía se rompe y las expectativas irreales no se cumplen, la decepción deja de ser íntima y se convierte en una amenaza real. Para muchos hombres, aquí es donde el juego termina definitivamente. Porque ya no se trata de emociones heridas ni de relaciones fallidas. Se trata de acusaciones, de relatos que reescriben el pasado y de consecuencias que no se pueden deshacer. Un malentendido puede transformarse en una certeza absoluta. Una sospecha se convierte en una verdad incuestionable. Un detalle trivial sirve como prueba definitiva de una historia construida desde la paranoia. Hay hombres que lo han vivido de primera mano. Una relación termina y, de pronto, aparece una acusación de infidelidad basada en nada. Una conversación sacada de contexto se presenta como manipulación. Un silencio se interpreta como abuso. Y cuando la narrativa se fija, ya no importa la evidencia. La historia ya ha sido contada. Lo más inquietante no es solo la acusación, sino lo que viene después. Cuando se demuestra que era falsa, rara vez hay rectificación, no hay disculpas públicas, no hay corrección del daño. El nombre del hombre ya ha sido manchado, su reputación dañada, su círculo social contaminado por la duda. El estrés, la ansiedad y la humillación que vivió quedan invisibles. Lo único que importó fue el sentimiento del momento que justificó la acusación inicial. Esta dinámica ha convertido el acto de relacionarse en una caminata a ciegas por un campo minado. Cada palabra puede ser reinterpretada. Cada gesto puede ser usado en su contra. Y las explosiones no son simples rechazos. Son humillaciones públicas, aislamiento social, problemas laborales, incluso consecuencias legales. El cálculo riesgo-beneficio deja de tener sentido. El costo potencial es demasiado alto para una recompensa cada vez más difusa. Muchos hombres describen esta experiencia como vivir bajo amenaza constante. Una ruptura puede convertirse en una denuncia. Un arrepentimiento posterior puede reescribirse como agresión. No responder un mensaje puede etiquetarse como acoso. Responderlo, también. La línea entre interacción normal y delito percibido se vuelve tan borrosa que cualquier movimiento parece peligroso. Y todos lo saben. Esa conciencia colectiva es lo que impulsa la retirada masiva. A esto se suma la normalización de conductas emocionalmente inestables. Cambios de humor extremos, reacciones desproporcionadas y mensajes contradictorios se justifican bajo la idea de vivir la propia verdad. El hombre, en cambio, es quien debe adaptarse, soportar, contener y navegar ese caos sin cometer errores. Si pone límites, se le acusa de insensible. Si se retira, de cobarde. Sus límites no son respetados. Son desafíos que deben ser superados. La falta de responsabilidad cuando una acusación resulta falsa es el golpe final. El sistema no incentiva la prudencia ni la veracidad. Incentiva la narrativa más impactante. Y ante esa realidad, muchos hombres entienden que no se trata de encontrar a la persona correcta, sino de evitar a la persona equivocada. El problema es que no hay señales claras para diferenciarlas. El riesgo es invisible hasta que es demasiado tarde. Por eso el silencio se convierte en autoprotección. No acercarse significa no exponerse. No exponerse significa conservar la paz, la carrera, la reputación y la salud mental. Esta no es una decisión impulsiva ni ideológica. Es una respuesta racional a un entorno que castiga el error masculino con una severidad desproporcionada. Cuando el peligro deja de ser emocional y pasa a ser existencial, la retirada ya no es una opción extrema.
Es la única opción sensata. Y a partir de aquí, muchos hombres no solo se alejan de las citas, sino que rediseñan por completo su forma de vivir, buscando seguridad, estabilidad y sentido fuera de cualquier relación romántica. Después de atravesar ese territorio peligroso, muchos hombres no sienten rabia ni deseo de venganza. Sienten claridad. Comprenden que no se trata de ganar o perder en el juego de las relaciones, sino de decidir si vale la pena jugar. Y la respuesta, para un número creciente de ellos, es no. No porque odien a nadie, no porque hayan renunciado al afecto, sino porque han descubierto que retirarse es una forma de supervivencia. Y sorprendentemente, también una fuente de bienestar. La retirada no es aislamiento forzado, es elección. Es redirigir energía hacia espacios donde el esfuerzo produce resultados previsibles. El gimnasio no acusa. El trabajo no reinterpreta intenciones. Los proyectos personales no convierten errores humanos en juicios morales. En ese entorno, el hombre moderno vuelve a experimentar algo que había olvidado: control sobre su propia vida, control del tiempo, de las decisiones, de la tranquilidad diaria. Aparece entonces lo que muchos llaman felicidad paralela, una vida que no gira en torno a la validación romántica, rutinas estables, objetivos claros, amistades sinceras, hobbies que aportan placer real, viajar solo, entrenar con disciplina, aprender nuevas habilidades, construir algo tangible. Nada de eso requiere negociación emocional constante ni exposición a riesgos innecesarios. La paz deja de ser un lujo y se convierte en el estándar. Esta elección también tiene consecuencias prácticas: menos ansiedad, menos conflictos, menos gastos emocionales y financieros, sin citas que no llevan a nada, sin regalos que buscan compensar inseguridades, sin rupturas que drenan energía. La soledad, lejos de ser un castigo, se transforma en un espacio fértil, un lugar donde el hombre puede existir sin rendir cuentas afectivas ni caminar sobre cáscaras de huevo. Muchos descubren además que no están solos en esta decisión. Surgen comunidades informales, espacios de camaradería masculina donde se comparte experiencia, se construye amistad y se refuerza la idea de que vivir sin una relación no es un fracaso. Es una alternativa legítima. La narrativa tradicional que equiparaba éxito con pareja empieza a perder fuerza frente a una realidad más pragmática. La calidad de vida importa más que cumplir expectativas ajenas. El discurso público insiste en que esta retirada es fruto del miedo o la incapacidad. Pero quienes la viven desde dentro saben que no es así. No es huida, es evaluación. No es debilidad, es criterio. El hombre que se retira no se siente menos hombre, se siente más libre. Ha entendido que proteger su estabilidad mental y su futuro no es egoísmo, sino responsabilidad. Este cambio también altera la percepción del tiempo. Ya no hay prisa, no hay sensación de estar perdiéndose algo esencial. Cuando alguien sabe que puede construir una vida plena por sí mismo, deja de sentir urgencia por encajar a otra persona en ella. La relación, si llega, debe sumar. Y si no suma, no tiene sentido. Así, la retirada se consolida como una estrategia coherente. No es una moda pasajera ni una reacción emocional. Es una adaptación a un entorno donde el riesgo supera al beneficio. Y cuando una estrategia demuestra funcionar, se replica. Cada hombre que encuentra paz en esta elección refuerza el silencio colectivo que tantos empiezan a notar. Este silencio no es vacío. Es el sonido de miles de decisiones individuales que apuntan hacia un mismo lugar. La seguridad primero. Y esa elección, por racional que sea, no ocurre en el vacío. Tiene consecuencias sociales profundas que empiezan a hacerse visibles y que plantean una pregunta incómoda sobre el futuro de las relaciones y de la convivencia entre hombres y mujeres. A medida que esta retirada se normaliza, las consecuencias empiezan a sentirse más allá de las historias individuales. No se trata solo de hombres que eligen vivir solos. Se trata de un cambio estructural que redefine cómo hombres y mujeres coexisten en la sociedad moderna.
Lo que emerge no es una reconciliación ni un regreso a modelos anteriores, sino algo distinto. Sociedades paralelas que se rozan de vez en cuando, pero que ya no se necesitan como antes. Cada vez más hombres concluyen que la promesa tradicional de la relación ya no compensa el riesgo. El deseo de conexión sigue existiendo, pero no a cualquier precio. La libertad, la reputación y la seguridad personal pesan más que la presión social por emparejarse. Y cuando esa balanza se inclina, la decisión es clara. No es rechazo al otro, es autoprotección, no es odio, es cálculo. Este fenómeno explica por qué disminuyen las tasas de matrimonio, por qué la natalidad cae y por qué muchos hombres eligen caminos alternativos. Algunos buscan entornos donde las reglas sean más claras y el riesgo menor. Otros se concentran exclusivamente en su desarrollo personal. Muchos simplemente aceptan que una vida sin pareja puede ser estable, digna y satisfactoria. La idea de que estar solo equivale a estar incompleto pierde fuerza frente a la experiencia real de quienes viven en paz. Para algunas mujeres, este cambio resulta desconcertante. Se preguntan dónde están los hombres, por qué ya no persiguen, por qué parecen distantes o indiferentes. Pero esa distancia no nace de la frialdad. Nace de un entorno que han enseñado a muchos hombres que involucrarse puede costarlo todo. Y cuando no hay forma de distinguir entre lo seguro y lo peligroso, hasta que es demasiado tarde, la retirada se convierte en la única estrategia coherente. Revertir esta tendencia no es sencillo. Requeriría reconocer que los riesgos existen, que las acusaciones falsas causan daños reales, que la presunción de culpa no puede ser la norma y que la responsabilidad debe ser compartida. Pero admitir eso implica cuestionar narrativas cómodas y estructuras establecidas. Y mientras ese reconocimiento no llegue, la adaptación continuará, silenciosa, racional, imparable. El futuro que se perfila no es una guerra abierta entre sexos, sino una separación progresiva. Hombres y mujeres viviendo vidas cada vez más independientes, conectándose solo cuando el riesgo parece aceptable. No porque sea ideal, sino porque es seguro. En este contexto, el hombre moderno no se siente derrotado, se siente lúcido. Ha entendido que no tiene que jugar un juego que percibe como desequilibrado. Esta no es una llamada al resentimiento ni al enfrentamiento. Es una invitación a mirar la realidad sin filtros, a preguntarse qué se ha perdido en el camino y qué tendría que cambiar para que la confianza vuelva a ser posible. Porque mientras no haya garantías mínimas de equidad y seguridad, muchos seguirán eligiendo el mismo camino. Vivir bien, vivir tranquilos, vivir solos si es necesario. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Crees que esta retirada es una respuesta exagerada o una adaptación lógica al mundo actual? ¿Has visto este cambio en tu entorno o lo has vivido en primera persona? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a entender por qué este silencio no es vacío, sino una decisión consciente.